Jagroski lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted, Iván? Muy bien, muy bien. ¿Qué anda haciendo, Jorge? Terminando de leer diarios y mails y resúmenes de noticias de acá y de afuera, y después preparándome porque me voy a ir un rato allá a Punta Lara, donde nos invitó Seco al acto de la primavera, al festejo que quedó postergado por lluvia y que se hacía hoy. Así que estaría ya eso de después de almorzar. Estuvo en Pergamino, en Arrecifes también, ¿no? Digo, viene recorrida. El viernes estuve en Pergamino y en Arrecife. Buenos encuentros en los locales partidarios de Unidad Ciudadana, en el sindicato de Lesmata, un encuentro con la CGT, encuentro con dirigentes, visitas a sobre todo talleres textiles, ¿no? Usted sabe que en Arrecife, por ejemplo, había 2.500 puestos de trabajo, textil, más que textil, confección en realidad, ¿no? Y de esos 2.500 quedan 1.200. Y eso pasó en un año y pico, y con una perspectiva bastante delicada. Son muchos pequeños talleres y están al borde de la ruina. Interesante porque Pergamino es la zona núcleo, es la tierra más cara del país, es una zona con unos rendimientos extraordinarios y una gran importancia agrícola, pero evidentemente eso ayuda, derrama entre comillas, para una parte, pero no alcanza el resto. Entonces, no solo se pierden puestos de trabajo de puestos industriales que hay, sino que hicimos una reunión bastante interesante con comerciantes y a muchos les va mal, a la farmacia, a la fiambrería, a la librería, papelería, al que vende ropa, a todos los que están ligados a un consumo interno más popular, se les ha caído 40, 50% la venta, ¿no? Incluso en un lugar como Pergamino, ¿no? Ahora, Jorge, cuando uno ve eso y que nosotros lo hemos contado en varias veces y de muchas maneras distintas, no solo en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Rosario, en el Alto Valle, pero igual la sociedad acompaña la propuesta de Cambiemos. Digo, salga como salga. No, yo no estoy de acuerdo. A ver, perdón, adelante. No, acompaña un tercio. Los otros 2 tercios no acompañan. Lo cual es un apoyo importante, significativo, porque de ese tercio probablemente apenas la mitad se beneficie directamente de una economía más concentrada basada en las exportaciones, hidrocarburos, especulación financiera, minería, etcétera, ¿no? Sí. Pero y la otra mitad probablemente de esos votos sí es un voto aspiracional, que eso sí es en todo caso lo que hay que discutir más a fondo. Pero yo no diría que la mayoría acompaña. La mayoría no acompaña. Ellos utilizan una clara política de divide y reinarás. O sea, un tercio apoya esto y con ese tercio ellos quieren, dividiendo la posición, continuar gobernando. Pero digo esto porque si no, nos vamos envolviendo en una idea de que todo esto tiene un apoyo mayoritario, que no tiene. En todo caso, tiene un apoyo en la provincia de Buenos Aires, después de la PASO, de una segunda minoría, porque también lo que a veces olvidamos, y parece que habláramos al revés, es que Unidad Ciudadana ya le ganó a Cambiemos, le ganó en la PASO, por poco, pero le ganó. De lo que se trata es si le vamos a volver a ganar o no en octubre. Yo creo que sí. Creo que los pronósticos de las encuestas que están dando a favor de Cambiemos son como los pronósticos de las encuestas, que también decían lo mismo antes, y que además me parece que tienen mucha utilización política. Hoy leo los diarios algunos pronósticos de encuestas que son de los socios de Estiuso, así que me parece que es difícil creer que se hayan vuelto profesionales de la sociología electoral y de la opinión y no que tengan alguna intención política, ¿no? Pero creo de todas maneras que nosotros tenemos la posibilidad cierta de ganar, de repetir la elección y ampliarla, y acá hay un debate, sí, con Cambiemos. Cambiemos cree que si vota más gente ellos se van a beneficiar. Yo creo que por el contrario, que si vota más gente nosotros tenemos más posibilidades de volver a ganar y de incrementar la diferencia. ¿Por qué? Porque me parece que votaron un poco los jóvenes, y los jóvenes se inclinan más por nosotros, y también porque votaron un poco, o proporcionalmente menos, las personas del tercer cordón, que tuvieron bastantes dificultades para ir a votar, por distancia, porque había llovido los días previos, porque cambiaron varios padrones. Entonces se caminan 15 cuadras, se llega al centro a la escuela, y resulta que la mesa no está ahí, sino que está en otra escuela, bueno, no se vota, ¿no? O sea que yo creo que tenemos más posibilidades
sumar votos con una mayor participación electoral, y creo que tenemos posibilidades de sumar votos peronistas, porque la verdad es que la interna peronista se resolvió en las PASO. La mayoría del voto peronista acompaña a Unidad Ciudadana de una manera brutalmente mayoritaria, 85, 90%. Eso me parece que quedó resuelto, no era una discusión de dirigentes, si algunos que somos dirigentes del Partido Justicialista representábamos al peronismo o no. Lo que quedó claro es que el pueblo peronista mayoritariamente está detrás de Unidad Ciudadana, así que yo creo que vamos a tener más votos peronistas que van a privilegiar sumarse e ir reconstruyendo una unidad del peronismo, que es un factor muy importante y que es una política proclamada por muchos, y además creo que peronistas y no peronistas, ese 60% que no está con el gobierno, tiene que darse cuenta que lo importante en la elección es no darle un cheque en blanco a Cambiemos, sino darle un mensaje nítido de que no haga ciertas cosas, que respete los derechos de los trabajadores, que respete los derechos de los jubilados y que defienda la industria nacional y que no la mande al muere. Ya hay que recorrer los supermercados. ¿Usted recorre los supermercados? Jorge, sí. ¿Qué tal? Te saluda Guido Stochik y justamente iba un poco a lo de recorrer los supermercados porque hay una idea instalada que hoy se repite en varios diarios, en varios análisis, de la cuestión de el veranito económico. Sí. Que se repite bastante esta frase, y en las recorridas ¿ustedes perciben eso? ¿Alguien les da esa devolución o es solo algo que sucede en materia mediática? Me parece que hay una realidad, y es que se ha dejado de caer en algunos índices, ¿no? En la obra pública se ha dejado de caer, el año pasado estuvo totalmente parada, ahora están haciendo algunas cosas. En la construcción se ha dejado de caer, el año pasado estuvo muy parada y ahora se están haciendo algunas cosas. Y en la industria pareciera estar desacelerándose la caída. Ahora, lo que el gobierno y sus medios más importantes presentan como un verano, en realidad es una especie de otoño frío, porque todos los números, cuando uno los lee, señalan, bueno, estamos todavía debajo del 15, y el 15 no fue un buen año, no solo lo decimos nosotros, sino que lo dicen ellos mismos, que el 15 fue un desastre, que no se creció, en realidad se creció 2 y pico %, pero ellos dicen que estamos mal. O sea que esta especie de veranito que ellos anuncian es que hemos dejado de caer por un precipicio, por razones creo que en parte electorales, no solo por estas razones que yo mencioné, de incremento de obra pública o de construcción, pero todavía no salimos a flote, estamos abajo de la superficie del agua, estamos debajo del 2015, que no fue un buen año especialmente, y si además tomamos en cuenta el ingreso per cápita, es decir, que estamos cada uno de los argentinos peor. No solo eso es en cuanto a nivel de actividad, y después está en cuanto a la distribución. Es un pequeño veranito, pero que además se da sobre una mayor todavía concentración de la economía y de la producción, con un ajuste anunciado. Así que lo que uno ve es que estamos a dos velocidades. Los que están enganchados con algunos sectores de la economía pueden pensar que se acabó la recesión. Los que viven del salario y han visto perdido su poder adquisitivo, ven en riesgo o perdieron su puesto de trabajo y están más ligados al consumo interno, le está yendo mal. Jorge, vos hablaste recién de la unidad del peronismo. Sí. Nosotros estuvimos al inicio del programa hablando bastante de emergentes, posibilidades de cara a 2019. Dos preguntas. ¿Hay posibilidad de que en 2019 el peronismo vaya unido, incluyendo a los que se fueron incluso en 2013? Y si ves emergentes, porque Cristina ya habló de no ser un obstáculo. Bueno, cumplida esa hipótesis, ¿cuáles pueden ser los emergentes del peronismo de cara a 2019? Me parece que todavía falta mucho para eso y que hay que tratar de no mezclar las discusiones. Porque hoy tenemos 24 elecciones en un peronismo que todavía está disperso como resultado de la derrota y que expresa muy distintas cosas en muy diversas provincias y con internas en las diferentes provincias bastante abiertas o bastante notorias. Así que a mí me parece lo que tenemos que hacer ahora, los peronistas, es en todos lados tratar de sumar a que el peronismo haga una buena elección. En la provincia de Buenos Aires, que no se pudo lograr la unidad en este momento para el 17, está claro que el voto por la unidad
y el voto posible de triunfo es la consolidación y el triunfo de Unidad Ciudadana como expresión del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Una vez que suceda esto, bueno, primero tenemos que ver el resultado político de la elección, que no es menor porque si bien son 24 elecciones, y el gobierno la otra vez dijo ganó y había perdido en los dos distritos más importantes que tenía en disputa real, que era Buenos Aires y Santa Fe, ¿no? Había ganado en Córdoba y en La Cava, que es una cosa que ya sabíamos que sucedía. Entonces, me parece que primero es un resultado político, pues si el gobierno gana las elecciones, ¿qué es ganar las elecciones? Bueno, para el gobierno es mantener más o menos ese 33, 34, 35% de votos, pero sobre todo derrotar a Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, porque la verdad es que, como se dice, desde la época de Saddam Hussein, la madre de todas las batallas se da en la provincia de Buenos Aires. Ahí ganó Graciela Fernández Mejide, ahí ganó de Narváez, ahí ganó Sergio Massa, o sea, la elección es una elección legislativa, que son 24 elecciones, pero hay una elección que, como dice el dicho, son todas iguales, pero hay unos más iguales que otros. La que vale políticamente de manera decisiva es la provincia de Buenos Aires. Ahí gana o pierde el gobierno. Si gana el gobierno, se va a sentir relegitimado y va a avanzar con la reforma laboral, precarizando el trabajo, va a avanzar sobre los sindicatos, no sobre la legislación obrera, va a tratar de modificar la 14250, va a tratar de afectar las convenciones colectivas, va a avanzar sobre los jubilados, va a ser más difícil jubilarse y va a garantizar, cambiando los índices, que la jubilación vaya por debajo de la inflación, lo mismo que la convención, que los aumentos salariales que se negocien en las convenciones colectivas. ¿Por qué hace eso? Por malo no, porque tiene una visión que lo que hay que hacer es reducir el costo laboral y quiere reducir el déficit, que es muy alto, y el déficit lo licúa en parte con el endeudamiento y en parte haciendo bajar lo que llaman los costos internos, y ellos entienden el salario como un costo. Frente a eso, nosotros nos oponemos y lo queremos evitar, y para eso es que tenemos que ponerle un límite al gobierno y derrotarlo electoralmente en las urnas en la provincia de Buenos Aires el 22 de octubre. Dayana, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo Quiero consultarle por las últimas novedades respecto a la causa Nisman, que obviamente puede llegar a repercutir teniendo en cuenta que es un contexto electoral, y sobre todo quiero consultarle por el mensaje que dio la vicepresidenta Gabriela Michetti, que en la Asamblea de Naciones Unidas dijo puede haber algo vinculado con el gobierno anterior, en un mensaje con un potencial que le quita un poco de potencia a una acusación tan grave. Bueno, Gabriela Michetti nos ha acostumbrado a muchas declaraciones o inoportunas o desafortunadas, así que respecto a lo de Nisman es un poco sorprendente, ¿no? Acabo un peritaje de los peritos de la Corte Suprema, pedidos por la jueza que estaba a cargo del expediente, que habían llegado a una conclusión. Y ahora, 2 años después, el nuevo gobierno, que de entrada dijo que el culpable era el gobierno anterior de lo que decían que era una muerte, un asesinato y no un suicidio, resulta que anuncian meses antes que va a pasar esto, que este informe va a dar eso, y es un informe básicamente hecho por perito de parte, y resuelve lo contrario. La verdad que yo no soy experto, no soy perito, pero lo menos que puedo hacer es sorprenderme de la facilidad con que los medios acá atribuyen legitimidad, corrección o validez a cosas tan contrarias al sentido común, ¿no? Dayana, el hermano de Santiago Maldonado, Sergio, ayer habló con nosotros, sí, y después emitió, diría más que un comunicado, difundió un audio vía WhatsApp, convocando el 1 de octubre a las 15 horas a Plaza de Mayo a concentrarse, a marchar no sé si a concentrarse o a marchar, creo que a concentrarse en Plaza de Mayo por la aparición con vida de Santiago Maldonado a 2 meses de su desaparición forzada, tal es la carátula jurídica de la causa. ¿Cómo ve a más de 50 días de la desaparición de Santiago Maldonado el accionar del gobierno y de la justicia? Bueno, hay una cuestión muy clara, digamos. Una desaparición forzada siempre es un hecho de extrema gravedad y dramático, punto 1. Punto 2, si esa desaparición forzada sucede en la Argentina, con la historia que tiene Argentina, es aún más grave.
tercero, es todavía más grave si sucede en las circunstancias que estuvo esto, que no fue el caso de un joven presuntamente delincuente detenido, maltratado por los policías, que se muere y que lo esconden, como hubo varios casos, ¿no? Guardati, Garrido de Gorria, Bru, etcétera, hubo varios casos. Ahora, este caso es distinto. Este caso es una desaparición forzada en el marco de una manifestación social de derechos de una comunidad, en este caso de pueblos originarios mapuche, que es reprimida por una fuerza federal y con la presencia en los preparativos, por lo menos y en la zona, de una alta autoridad del Ministerio de Seguridad. Y la gravedad de eso es enorme. Pero todo eso se ve agravado porque lo único que queda claro, después de casi 2 meses de que ha pasado el tiempo, es que lo que ha hecho el gobierno es buscar exonerar a los presuntos responsables, que serían la Gendarmería, que es la que estaba ahí, y el señor no aparece más después de la marcha y de la represión. Ha buscado exonerarlos y ha buscado culpabilizar a las víctimas. Era un viejo truco del poder en la Argentina, ¿no? Los culpables resulta que son los mapuches, que son quienes han sido víctimas de las más diversas violaciones a lo largo de centenares de años. La verdad que es bastante vergonzoso. Apartaron al juez, afortunadamente, cuando uno lee las cosas, que dan las órdenes de limpiar los camiones que usaron y que los ocultan y que le dieron licencia a los que parecen. Cuando ve todas las maniobras que buscan negar que hubo una desaparición forzada y que buscan hacer, porque las desapariciones forzadas, mire, yo he trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos varios años y he recorrido y he investigado casos de desaparición forzada en todo el hemisferio, te le diría, y en algunas situaciones muy complejas como conflicto armado interno, en Colombia, en casos que venían del pasado en Centroamérica, o sea que he visto varias cosas. Las primeras horas son decisivas y las medidas que se tomen, primero para rescatarlo con vida y dos para establecer qué pasó, son las 72 horas son decisivas. Y acá el gobierno lo que ha hecho es embarrar la cancha permanentemente. La verdad, creo que eso ya es un poquito más que ineptitud y por lo menos da la impresión, sin que uno conozca detalles de la causa, de que es un evidente encubrimiento. Por lo menos desde el punto de vista político no hay ninguna duda que el gobierno ha tratado de encubrir la desaparición de Maldonado, primero diciendo que estaba en Entre Ríos, después diciendo que estaba en Chile, después diciendo que ya estaba muerto antes de que sucedieran los hechos, lo cual es una interpretación fantástica, propia de la ciencia ficción, y culpabilizando siempre a los mapuches. Y los mapuches son las víctimas de que un joven que los acompaña en su demanda esté desaparecido. La verdad que es absurdo y es una pena porque siempre es una tragedia, como yo decía, una desaparición forzada, pero que el Estado y las más altas autoridades del gobierno no pongan el esfuerzo que deberían poner en esclarecerlo es mucho más triste, penoso y no habla bien de nuestra sociedad. Tayana, muchísimas gracias por el contacto. Como siempre. Gracias a ustedes, Iván, y el resto. Jorge Tayana, candidato.